¿Cuándo conectar paneles solares en serie, en paralelo, en mixto? ¿Cómo es eso? Qué pesar, muchas personas cacharreando, haciendo las cosas como creen que van a quedar mejor, están dañando los equipos. Por eso el día de hoy me voy a tomar el tiempo contigo de enseñarte cómo determinar cuándo conectar nuestros paneles solares en sus diferentes configuraciones. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Porque ahí no la embarramos. Se daña esa vaina. Tenemos las siguientes opciones. La opción A, que es conectarlos todos en paralelo. La opción B, que es conectarlos todos en serie. ¿Cómo vamos, familia? El día de hoy vamos a entender cuándo conectar paneles solares en serie, en paralelo. Vamos a ver la conexión para inversores, los famosísimos POW-MR o controladores de carga IPIVER. Y en la descripción del video les voy a dejar dónde comprar el IPIVER o el inversor todo en uno. Así que quédate hasta el final, pero de una vez vamos a darle like con la mejor energía. Bueno, familia, a ver pues, vamos a empezar con el controlador IPIVER de 40 amperios. Lo primero que hay que hacer es ver la berraca ficha técnica en donde vamos a encontrar las características, por ejemplo, de la capacidad en amperios del mismo controlador. En este caso vamos a trabajar a 24 voltios. El controlador nos está informando que a 24 voltios nos puede aceptar hasta 1040 vatios instalados en paneles. ¿Qué significa eso? Que podríamos colocar hasta 4 paneles de 250, porque recuerden que la potencia se suma así esté en serie, paralelo, mixto. 250 pues por 4 son 1000 y acepta hasta 1040, entonces mejor dicho. Y la tensión máxima que aguanta en panel solar en VOC es de 100 voltios. Los paneles que tenemos son paneles de 250 y debemos fijarnos en el VOC y en el ISC. En este caso el VOC es 37.4 y el ISC es 8.86. Tenemos las siguientes opciones. La opción A, que es conectarlos todos en paralelo. La opción B, que es conectarlos todos en serie. O la opción C, que es conectarlos en un sistema mixto. Y les voy a dar 5 segundos para que seleccionen primer ejercicio en los comentarios. Coloquen primer ejercicio, opción A, o opción B, o opción C. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, familia. Entonces, vamos a analizar cada una de las opciones. En la opción A, si colocamos todos en paralelo, nos quedaría en total, pues, los mismos 1000 vatios de potencia instalada. El voltaje no aumenta, serían 37.4 voltios, pero la corriente serían 35.44 amperios, sería mucha corriente. Si tú has seguido los videos anteriores y eres viejo en el canal, ya sabes que yo no recomiendo trabajar mucha corriente, porque al tener mucha corriente la caída de tensión va a ser mucha en X distancia, y si hay caída de tensión eso no te va a cargar, eso no te va a cargar. Ahora bien, si los colocamos todos en serie, tendríamos pues la misma potencia, 1000 vatios, pero con un VOC total de 149 voltios y una corriente de 8.46 amperios. Si vamos a la ficha técnica del controlador, el controlador te está diciendo, vea, no le va a meter más de 100, porque me quemo o me autodestruyo. Entonces, este en serie, la verdad, no vale la pena, porque estaríamos afectando al controlador excediendo el voltaje. Este que está aquí en paralelo sería mucha corriente y poca tensión. Medio llovizna, medio está lloviendo un poquito, medio está nublado el cielo y no carga el sistema. Porque la tensión se cae en esas condiciones de lluvia o nubosidad. Lo mejor es trabajar con una tensión altica. La mejor opción sería el sistema mixto. ¿Por qué? Tendríamos en total 74 voltios. Recuerda que el controlador aguanta hasta 100. Estaría bien.
Yo recomiendo tratar de trabajar más o menos un 30% o un 40% como mínimo de la tensión total del controlador. Si el controlador te dice 100 voltios, te recomendaría como mínimo trabajarlo a 60, 70 voltios en paneles para que no te pase lo que te estoy comentando de que si está lloviendo, si está nublado, se caiga mucho la tensión y no te cargue. Esta sería la mejor opción. La corriente es 17.72 amperios. Estamos bien, estamos manejando la tranquilidad. Y máximo 1000 vatios. Entonces, esta sería la mejor opción. Si has elegido la opción C, eres el ganador. Muy bien. Ahora, este espectacular por POW MR de 5000 vatios todo en uno, que en la descripción te voy a decir dónde comprarlo en Amazon de forma segura. Pues lo primero que hay que ver es el controlador, qué características tiene. Aquí me está diciendo que máximo me aguanta 5500 en paneles, 22 amperios como máximo en panel y 500 voltios como máximo en panel. Él mismo te está diciendo que es lo máximo. Entonces, en resumen, pues hay que tratar de no pasar esos máximos, o hay que hacer todo lo posible por no pasar esos máximos, porque ahí no la embarramos, se daña esa vaina. Entonces, tenemos ahora un panel Canadian Solar de 645. Vamos a concentrarnos en el VOC y en el ISC. Y tenemos 8 unidades. ¿Cómo carajo lo vamos a conectar? Bueno, tenemos estas opciones. La opción 1, la 2 y la 3. La 1, paralelos todos. La 2, series todos. La 3, mixto. Y te voy a dar 5 segundos para que elijas una de estas 3 opciones. Entonces colocas ejercicio número 2, guión, opción 1, 2 o 3. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a analizar cada uno de ellos. Si los conectamos todos en paralelo, tendríamos una tensión muy poquita, de 44.8 voltios. Y tenemos una corriente grandísima de 146.8 amperios. Si nos vamos a la ficha técnica, nos dice que solamente nos va a aceptar máximo 22 amperios. Y que como mínimo nos recomienda que le demos 90 voltios. ¿Ok? 90 voltios como mínimo. Entonces, y la recomendada es 140 voltios. Seguimos, el serie nos da 5160 al igual que el anterior. Máximo este acepta hasta 5500, o sea que estamos bien. En cantidad de paneles estamos bien. El voltaje son 358 voltios y la corriente 18.35. Si me dice que máximo acepta 500 y estamos dando 358, estamos bien. Si nos dice que máximo nos aguanta 22 amperios en paneles y estamos dando 18, estamos bien. Estamos bien. Entonces, el tercero, si lo conectamos en mixto, serían 2 pisos de 4 paneles. La potencia son 5160. Estamos por debajo de los máximos que son 5500. Y el voltaje total son 179. Estamos por encima del mínimo, que nos dice que el mínimo entre 90 y 140. Ah, no, esto es la alterna, perdón. El mínimo, vuelvo y se los digo, el mínimo es por ahí un 30% por debajo del máximo. Es lo que yo recomiendo, ¿no? Ese controlador estoy casi seguro que arranca desde los 90. Por casualidad aquí aparece 90, pero máximo desde los 90. Pero yo les recomiendo que un 40-30% por debajo del máximo. Entonces aquí en este mixto estamos en 179, pues el voltaje estaría más o menos bien, sí. Y la corriente 36.7, ay, 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 ay. La corriente máxima que nos aguanta son 22 amperios. Ahí sí la estamos embarrando. Entonces, el ganador y los ganadores son los que eligieron el circuito número 2. Compañeros, familia, estos son los consejos que les doy el día de hoy para saber cuándo conectar tus paneles solares en paralelo, en serie o en mixto. Primero hay que ver las capacidades del controlador. Si vemos las capacidades del controlador y vemos las características del panel, vamos a saber cuándo es en mixto, paralelo o serie. Siempre primero hagan todo en el papel y después lo hacen en la vida real. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor?
Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.